El huracán Mitch en la historia de Honduras. Saludos a todos amigos. Hoy quiero que platiquemos sobre un hecho histórico, un desastre natural que pasó hace 25 años, ¿verdad? Es el huracán Mitch y el paso por Honduras, por Centroamérica, la destrucción que dejó en nuestro país, ¿verdad? Eh, y que reflexionemos un poquito qué es lo que ha hecho Honduras o qué hemos hecho nosotros como sociedad en estos 25 años que tenemos ya sobre el paso del huracán Mitch. Muchas gracias a todos los que se están conectando en las diferentes redes. Gracias por darle me gusta a la pantalla. Eh, Compartan el en vivo si pueden para que generemos más interacciones y pues platiquemos un poquito y reflexionemos un poquito sobre todo, ¿verdad? Sobre este hecho histórico. Pues entre el 22 de octubre y el 5 de noviembre del año 1998 azotó tierras centroamericanas y se ensañó especialmente en tierras hondureñas el famoso huracán Mitch, uno de los más destructores huracanes de la historia, ¿verdad? Y creo que hay un antes y un después en la historia del país con este fenómeno natural. Honduras, por su posición geográfica, ¿verdad? A través de la historia ha tenido mucho impacto eh, de huracanes, de tormentas tropicales, de depresiones tropicales, etcétera. Y a través de la historia, en la historia colonial, por ejemplo, usted registra muchas inundaciones, sobre todo el valle del Ulúa, ¿verdad? En la parte del norte del país. Usted va a ver en el siglo XIX los diferentes desastres naturales que hemos tenido, ¿verdad? Los terremotos también. Hay un terremoto a finales del siglo XVIII que destruyó Comayagua, ¿verdad? Que si usted tiene la oportunidad de ir a la Casa Real de Comayagua, observe usted el edificio, va a ver los cortes que hay, ¿verdad? Porque ese edificio se cayó en esa época. Igual en el siglo XIX, con sus diferentes, eh, en sus diferentes etapas, ¿verdad? Honduras ha también sufrido mucho terremoto. Hay un terremoto famoso en el siglo XX que destruyó la ciudad de Gracias, ¿verdad? La gente se tuvo que ir un tiempo y después volvió a reconstruir la ciudad. Y así sucesivamente, Honduras ha sufrido mucho desastre natural, pero el que tenemos memoria colectiva o el que tenemos más cercano a nosotros es el huracán Mitch. Este huracán definitivamente cambió la historia, como les digo, del país y quiero que platiquemos un poquito sobre eso y reflexionemos como sociedad qué hemos hecho en estos 25 años. Bueno, el fenómeno básicamente en tiempo y espacio se ubica entre el 22 de octubre y el 5 de noviembre de 1998. Ingresa a Islas de la Bahía como huracán, pero se va degradando en la medida que va ingresando al país, ¿verdad? Y nos deja una gran cantidad de lluvia, una gran cantidad de agua, que solamente, por ejemplo, en la ciudad de Choluteca, en el sur del país, descargó 460 milímetros de agua en un solo día. Eso es un equivalente aproximadamente de 200 días, 200 días de lluvia. Lo descargó prácticamente en una semana este huracán en la parte sur del país. Eso es un hecho histórico que se da. Las personas que se encargan de medir o realizar esas mediciones, ¿verdad? Llevan toda una estadística alrededor de este fenómeno y definitivamente quita todos los parámetros de registros históricos que teníamos actualmente. Choluteca, bueno, la infraestructura del país se destruyó. Prácticamente de un 70 a un 80% de la infraestructura del país se destruyó. Escuelas, destruyó de los 26 hospitales que había en esa época, 23 fueron dañados, centros de salud, escuelas fueron dañadas, aulas de clase fueron dañadas, ¿verdad? Los puentes, no digamos, cualquier cantidad de puentes se derrumbó en ese periodo. Eh, Carreteras incomunicados por mucho tiempo, ¿verdad? 25 pueblos desaparecidos, ¿verdad? 35,000 casas destruidas. Fíjense que en el siglo XX, creo que después, solamente, bueno, después del Mitch, creo que solamente el huracán Fifi eh,
supera en número de víctimas, ¿verdad? Lo que pasa es que el huracán Fifi solamente se ensañó en la costa norte del país. Sí, también tuvo repercusiones en el resto de Honduras, ¿verdad? Pero el fuerte del huracán Fifi fue en la costa norte del país, contrario al huracán Mitch, ¿verdad? El huracán Mitch fue literalmente en todo el país, ¿verdad? Especialmente en la parte central y en la parte sur de Honduras, ¿verdad? En Tegucigalpa sobre todo. 33.000 casas destruidas, ¿verdad? Hubo un problema grave de vivienda posteriormente. El 70% de la producción de Honduras se perdió. Estamos hablando de banano, estamos hablando de fincas de café, estamos hablando de maíz, de sorgo, etcétera. Todo lo que es la producción del país se pierde en este fenómeno natural, ¿verdad? Hay aproximadamente de 11.000 muertos a 20.000, ¿verdad? Entre muertos y desaparecidos, 11.000 muertos, perdón. Eso es la cifra oficial que hay y hay más de 20.000 desaparecidos, ¿verdad? Hubo mucho problema, ¿verdad? Honduras no tenía una infraestructura de emergencia estructurada, instituciones, ¿verdad? Estructuradas en ese sentido. Así que las alertas y todas estas cosas no se dieron a tiempo, hay que decirlo, ¿verdad? Sobre todo porque nosotros, bueno, la parte del centro del país y el sur del país, eh, no estábamos tan preparados como si lo estaba la costa norte, ¿verdad? Porque la costa norte siempre está lloviendo, siempre hay impacto de huracanes, ¿verdad? Y está la gente un poquito más educada en ese sentido. En la parte del centro del país y en la parte del sur de Honduras no teníamos no estábamos listos para esas acciones, ¿verdad? Así que el impacto se dio más fuerte en esta región, ¿verdad? Hay pueblos desaparecidos, ¿verdad? Como les dije, hay 25 pueblos que no volvieron, o sea, desaparecieron literalmente del mapa, ¿verdad? Incluso el mapa de Honduras tuvo que nuevamente rediseñarse para incluir a eh, este tipo de pueblos que ya no estaban en el país. Voy a mencionarles uno porque del huracán Mitch podemos estar hablando horas, ¿verdad? De los testimonios y todo eso, eso es bastante desgarrador. Ayer les subí un video en Facebook que, que quiero que lo vean. Es un video de la televisión española. Es un reportaje que hacen ellos, ¿verdad? De esa fecha. Ya hace 25 años lo saqué del archivo de ellos. Estos periodistas internacionales me gusta porque tienen un archivo histórico de los reportajes que realizan a nivel mundial, ¿verdad? En Honduras pues no tenemos esa parte, ¿verdad? Los periódicos y las televisoras no tienen archivos históricos, ¿verdad? Tiene que irse uno a medios internacionales, ¿verdad? Para ver la parte visual. Entonces, vean eh, no es artículo, el reportaje de corto de un minuto para que ustedes puedan ver unas imágenes. Igual hoy subí otras imágenes de la agencia AP, pero Facebook me la bloqueó. Facebook es una plataforma bien complicada para publicar información, ¿verdad? Y eso que quité la parte de los muertos, ¿verdad? Porque la agencia AP publicó puso bastante imagen de las personas muertas, ¿verdad? Las personas que estaban soterradas. Aún así, Facebook me lo bloqueó, entonces no puedo. Voy a ver si lo puedo reeditar el video para que ustedes lo puedan ver, porque es necesario, amigos, que conozcamos y tengamos memoria de este hecho histórico, ¿verdad? De este desastre natural. Repito, hay un antes y un después en la historia de Honduras con relación al huracán Mitch. Pues hay un pueblo que desapareció, un pueblo de la época colonial. Me he encontrado yo documentación, información de ellos, ¿verdad? Desde el periodo de la, de la época colonial. Es un pueblo prehispánico, ¿verdad? Como lo era Morolica, ¿verdad? Es un pueblo que está en la está en el departamento de Choluteca. Ese pueblo literalmente desapareció. Morolica desapareció del mapa. Ese poblado se encuentra a orillas del río Choluteca, ¿verdad? Acuérdense que el río Choluteca es el que pasa por el centro de Tegucigalpa.
por diferentes afluencias que hay, ¿verdad? Por el Río Grande, por los demás ríos, ¿verdad? Por la quebrada que viene de Santa Lucía, se unen aquí en el Puente Mayol, y desde el Puente Mayol en adelante se le conoce como el río Choluteca. Le dicen el Río Grande, es un poquito más arriba, pero el río Choluteca es del Puente Mayol hacia adelante. Pues este río es el que pasa por Morolica. Yo estaba leyendo un informe que realizaron las personas de, que se encargan de documentar esa parte de los desastres. Dice que las personas en la tarde, como a las 4 o 5 de la tarde en Morolica, observaban que el río iba creciendo, ¿verdad? Y observaban que llevaba refrigeradoras, iban carros, iban artefactos, ¿verdad? Iba una gran cantidad de troncos, de árboles, y la gente estaba un poco asustada del por qué el río arrastraba tanta artefacto, tanto elemento de casa, pues, o sea, cosas cotidianas que uno se encuentra en una casa, ¿verdad? Se van a dormir. El chiste es que a medianoche, porque el problema de Morolica fue que el río los, los inundó en la noche, ¿verdad? Alguien se despiertan, ¿verdad? A medianoche a sacar la gente, porque por favor se salgan porque el río está inundando el poblado. Es así entonces que en la noche azota y destruye el pueblo, destruye su iglesia, destruye toda la infraestructura, destruye la alcaldía, destruye todas las casas, y la gente tiene que salir literalmente solo con lo que tiene puesto a subirse a una montaña un poquito más arriba, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de conocer ese lugar y es bastante impactante lo que realizó el río en Morolica, ¿verdad? Bueno, entonces se desarrolla, da el día siguiente, no hay comunicación, ¿verdad? No habían celulares como los tenemos ahora, ¿verdad? Tampoco habían WhatsApp, ni Facebook, ni Twitter, ni todas estas tecnologías que tenemos en la actualidad. No hay carreteras, no hay lugares donde pasar, y se documenta la hazaña del alcalde, ¿verdad? Es un alcalde, ahorita se me olvida su nombre, pero es un señor que se vino caminando desde Morolica. Vean ustedes, cuando hay alcalde en el pueblo, ¿verdad? No como estos alcaldes de ahora que tenemos, ¿verdad? Pero ese señor se vino caminando desde Morolica hacia Tegucigalpa para avisar que su pueblo había desaparecido. Literalmente, Morolica literalmente desaparece del mapa. Obviamente hubieron muertos, ¿verdad? Hubieron muchas pérdidas, pero la infraestructura del pueblo desaparece. Después del huracán Mitch, entonces se fundó lo que actualmente se conoce como Nueva Morolica. Entonces la hazaña de este alcalde es de destacar. El año pasado o antepasado, cuando publiqué sobre el huracán Mitch, me recuerdo que él me hizo un comentario en Facebook, ¿verdad? O sea, que él está vivo, ¿verdad? Él está todavía activo, ¿verdad? Y es una persona que creo que la historia debe reconocerla, ¿verdad? El pueblo debe reconocer su hazaña, porque venirse caminando desde Morolica hasta Tegucigalpa no es cualquier persona que lo hace, ¿verdad? Solamente para venir a avisar a Tegucigalpa que su pueblo había desaparecido. Igual podemos hablar de la cooperación internacional, ¿verdad? Creo que el primer país que nos vino a echar la mano fue México. México envió un avión militar con maquinaria pesada, con una gran cantidad de militares, con perros, para venir a buscar cadáveres, porque literalmente los cadáveres estaban soterrados, ¿verdad? Hubieron familias enteras que no quisieron salirse de sus casas cuando se les avisó y fueron soterrados por el río, fueron llevados por el río. Los deslizamientos, ¿verdad? También tuvieron mucho impacto. De ahí hubo una gran apogeo internacional. Me recuerdo, yo estaba en la escuela o en primer curso, no me recuerdo, ¿verdad? Pero me recuerdo la llegada de Clinton, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, vino el presidente de Francia, Jacques Chirac, en ese momento, vino el príncipe de Asturias, ¿verdad? Actualmente el rey Felipe VI. Vinieron una gran cantidad de personalidades a ver el desastre que había realizado el huracán Mitch en Tegucigalpa, bueno, en el país entero, pero sobre todo en Tegucigalpa.
Destacamos entonces la participación de nuestros hermanos mexicanos. México tiene esa característica, fíjense. México es un país que es bien solidario en ese sentido, ¿verdad? Y siempre recordamos esa hazaña que realizaron. Voy a ver si puedo subirles un video, tal vez Facebook no me lo veta, eh, de la participación que tuvo México en el huracán Mitch, ¿verdad? En 1998, cuando ellos vinieron con su ejército trayéndonos agua, trayéndonos comida, trayendo maquinarias pesadas para abrir carreteras, para limpiar sobre todo la parte del centro de Tegucigalpa. Así que eh, eh, en este espacio, 25 años, ¿verdad? Y en este espacio de historia, pues es nuestra responsabilidad, pues también agradecerle a nuestros hermanos, ¿verdad? No voy a hablar de los políticos corruptos de Honduras que se robaron la plata, ¿verdad? Porque esos jodidos, si hay algo que caracteriza a la élite de Honduras es la corrupción. Y eso no es de ahorita, eso es desde la época colonial. Allá los encuentra usted robando a los abuelos de los que roban hoy. Allá los encuentra en el siglo XIX robando, los encuentra en el siglo XX robando, en el siglo XXI robando. ¿Verdad? Esos judíos son corruptos y llevan la corrupción en su ADN. ¿Verdad? No voy a hablar de eso, de Flores y todos esos relajos de la condonación de la deuda, ¿verdad? Y cómo se aprovecharon de esa parte. Me interesa que reflexionemos, bueno, primero entendamos el hecho histórico, ¿verdad? Entendamos un poco la historia de este fenómeno, el impacto que tuvo, y segundo, reflexionemos 25 años después qué hemos hecho, ¿verdad? Justo me escribía alguien, no me recuerdo en qué red social, comentándome que todavía hay puentes del huracán Mitch que no se han podido construir, ¿verdad? El Estado no los ha construido eh, por la lentitud, ¿verdad? Por la ineficiencia, porque son corruptos, se roban el dinero, ¿no? Pero imagínense, 25 años después tenemos ese tipo de problemas, ¿verdad? En lo personal he visto también el gran diáspora de hondureños, eh, migrantes de nuestro país, saliendo de Honduras después del huracán Mitch. No me voy a cansar de decirlo, que esto de la migración en Honduras es un fenómeno nuevo. Los hondureños no, históricamente no migramos, ¿verdad? Más bien nosotros recibimos migrantes, ¿verdad? Nosotros hemos recibido migrantes desde la época colonial con la llegada de los españoles, ¿verdad? Eh, Cualquier cantidad de migrantes en el siglo XIX, cuando se desintegran las potencias europeas, alemanes, franceses, estadounidenses. Allá José María Medina les dio un pedazo de tierra en el famoso barrio Medina, ¿verdad? Para que los migrantes estadounidenses vinieran a Honduras sin pago de impuestos, sin pago de introducción de herramientas, ¿verdad? Para que vinieran ellos a sembrar sus productos aquí. Pero los hondureños no tenemos esa característica de emigrar, ¿verdad? Usted lo puede ver a finales del siglo XX y se agudiza sobre todo con el huracán Mitch en 1998. Así que usted va a ver testimonios de personas que se fueron del país, ¿verdad? Perdieron todo, perdieron su familia, perdieron sus terrenos, perdieron sus empresas, perdieron su producción y ellos tuvieron que irse del país. La otra oleada de migración que vemos es ya cuando se aplican, o más que todo ya en la década del 2000, ¿verdad? Con lo del Mitch, pero también con la aplicación de estos modelos neoliberales, ¿verdad? Que nos obligaron a abrir mercados, ¿verdad? Nos obligaron a consumir cebolla de Holanda, por ejemplo, con esto de la apertura de mercado, y a no consumir lo nuestro, ¿verdad? Que es una característica que tenemos en la economía nacional. Entonces en los mercados está inundado de cebolla de Holanda, pero la cebolla de Winope no la consumimos, ¿verdad? O no hay incentivos para ello. Entonces la gente simplemente agarra su mochilita y se va migrando hacia otros países, ¿verdad? Y el país va perdiendo su gente, ¿verdad? Pero ese es otro tema, el tema de la migración. Me interesa que veamos este fenómeno natural también en estas coyunturas. El otro elemento importante es la desintegración familiar con la gran cantidad de muertos, ¿verdad? Repito, 11.000 muertos, no son dos, no son tres, no son poquitos, ¿verdad? Esos son bastantes personas. Desaparecidos, no volvimos a saber de ellos. He logrado encontrar información, por ejemplo, de que muchas tarjetas de identidad, mucha documentación, ¿verdad? Que el río llevó, las encontraron en Nicaragua, ¿verdad? O las encontraron en el mar, ¿verdad? Las encontraron en diferentes partes, ¿verdad?
porque todo eso lo arrastró el Mitch. Con relación a la parte de la historia y la parte del patrimonio, también sufrimos mucho, ¿verdad? Creo que el edificio más emblemático que se destruyó en este fenómeno fue la cárcel que se encontraba en el centro de Tegucigalpa, eh, la Penitenciaría Nacional. Ese es un edificio de finales del siglo XIX, muy bonito, ¿verdad? El diseño, ¿verdad? Y que fue una cárcel que se hizo durante el gobierno de Soto. Entonces eso se destruyó, no lo han restaurado. Yo la última vez que pasé por ahí está igual, solamente hay una torre que está en pie, ¿verdad? Pero ese río hizo desastre. No sé si todavía tienen ustedes en su mente las imágenes de los presos, ¿verdad? No sé si se recuerdan ustedes cómo los presos estaban en un dilema, ¿verdad? O nos tiramos al río y nos morimos, ¿verdad? O vemos cómo salimos de ese lugar, ¿verdad? Porque ellos literalmente se estaban inundando. No había cómo sacarlos en ese lugar. Nunca olvido esas imágenes en vivo, que me acuerdo que lo sacaron en televisión nacional, los presos de la Penitenciaría Nacional que estaba en el centro de Tegucigalpa. Actualmente ese edificio no se pudo. Hay cualquier cantidad de documentación histórica de alcaldías que se perdieron, ¿verdad? Los archivos del Ministerio de Educación que estaban en Comayagüela, la mayoría se perdió. Así que esa parte de la documentación histórica del país se pierde para siempre. Tengo entendido que hay unas copias, ¿verdad? Que las custodia el Archivo Nacional de Honduras, pero la mayoría se perdió durante el huracán Mitch. Así que el impacto no solamente es en el aspecto económico, en el aspecto social, también en el aspecto cultural. Reflexionemos sobre un hecho importante, ¿verdad? Eh, 25 años cumplimos de este fenómeno, no hay un monumento, no hay un día festivo, no hay un minuto de silencio por los muertos, no tenemos un museo, los hondureños sin memoria. Qué pena. Eso debe venir de las élites, ¿sí? Creo que la élite debe de tener conciencia de la población que está gobernando. No tenemos un archivo, perdón, no tenemos un museo que nos recuerde este hecho histórico. Tantas imágenes, tantos videos que hay. Como sociedad no hemos podido construir un museo alrededor de este evento que marcó la historia del país. Entonces, esto es para que reflexionemos todo, ¿verdad? Para que veamos cómo funciona el país, cómo nos manejan las élites, ¿verdad? Y que estos pequeños espacios que hacemos de historia sean también no solamente para aprender datos, ¿verdad? Y para aprender teorías históricas, sino que para que tratemos de honrar la memoria de los muertos, que fueron miles, las pérdidas que tuvimos en ese hecho histórico. Recordar el huracán Mitch para las personas de esa época es bastante doloroso, ¿verdad? Sobre todo para los que perdieron cualquier cantidad de familia en diferentes partes del país. Así que esto es lo que he traído esta noche a todos ustedes para que veamos cómo sucedió y que entre esta semana, ¿verdad? Voy a estar publicando algunas imágenes de la época. Ojalá que Facebook no me vete las imágenes, ¿verdad? Voy a tratar de no subir imágenes muy fuertes, no las voy a subir, pero sí voy a subir imágenes de los derrumbes y todo eso, ¿verdad? Eh, Nada, solamente eso. Voy a leer algunos mensajes. Gracias, Alex. Gracias, Alex, por las estrellas. Muy amable. Saludos, Javier. Gracias, Vilma. Buenas noches. Uno de los pueblos fue Morolica en el sur, dice Javier. Exactamente, Nueva Morolica. Saludos, Carlos. Mucho gusto. Sí, el de los huracanes ha sido un fenómeno cíclico que ha venido registrando en nuestro territorio un periodo comprendido entre 25
A 30 años, exactamente. Creo que el huracán Fifi fue en el 74, ¿verdad? No me recuerdo bien ahorita. Por ejemplo, los registros que tenían al inicio del siglo XX eran denominados como llenas. Ujú. Y en las lluvias copiosas que ocurrían en temporada de invierno. Por ejemplo, he leído la llena de 1906, la de 1934. Y hay una también en 1935 que hizo desaparecer a Nueva Pimienta. Perdón, a Pimienta. Pimienta era el poblado antiguo, ¿verdad? El río Lúa hizo desaparecer ese poblado y se construyó en otro lado lo que nosotros conocemos actualmente como Nueva Pimienta, en el 1935. Ya después del lanzamiento del satélite en la década del 50. Exacto. Saludos, amigo Guerrero Viajero. A ver cuándo vamos, cuando habla de Belén Gualcho y su historia de la iglesia. Sí, voy a hablar un poquito, voy a hacer un tema sobre la historia de las iglesias coloniales. Eh, y quiero que amarremos un poquito a la parte con la que no solamente veamos la historia de la iglesia como tal, sino que veamos la expresión que tiene las iglesias, porque las iglesias son monumentos históricos. O sea, las iglesias hablan por sí solas, pues no gritan a los historiadores o a las personas expertas, porque cada uno de los detalles que tiene dice cualquier cantidad de información. Las iglesias son maravillosas, a mí me gusta visitar las iglesias. Sayet, Misericordia, México es bueno, es ayuda mutua. Claro que sí. Miguel dice, yo estaba en Tocoa, los muertos quedaron soterrados. Lamentable. Bueno, creo que hay otro comentario más. Gracias por compartir. Saludos. Germán, saludos desde Dallas. Saludos, amigos, hasta Estados Unidos. Dice Edwin, según me dice mi papá, ese río creció de una manera que devastó con muchas propiedades e infraestructuras las calles de vidas humanas. No perecieron, gracias a Dios. Sí. ¿Sabe qué otra cosa estaba leyendo yo que pasó con esto del huracán Mitch? Porque los hondureños, bueno, no solo los hondureños, los latinoamericanos tenemos esa característica, somos bien curiosos, ¿no? Bien metidos, como dicen, ¿no? Entonces la gente se iba, se aglomeraba y se iba a las orillas del río porque como nunca habían visto la crecida de los ríos tan grandes, ¿verdad? Y con el agua y con el fuego no se juega. Entonces se perdieron vidas también ahí por andar de curioso, ¿no? Por no quitarse de las orillas de los ríos, porque los ríos, repito, el agua no perdona, ellos llevan lo que, si usted está ahí, se lo llevan, ¿no? Entonces estaba leyendo ese dato también importante eh, que muchas personas murieron por esa acción que tuvimos. Bueno, amigo, gracias por los comentarios, ¿verdad? Fíjense que para la próxima semana, el 4 o el 5, permítame, ya les voy a decir la fecha exacta. Para los que están en Tegucigalpa y nos quieren acompañar al cementerio, la visita al cementerio va a ser el sábado 4. El sábado 4, y si hay bastantes personas, pues vamos a ir el domingo, ¿verdad? Vamos a dejar el sábado y el domingo. Ya hablé con el director del cementerio general y vamos a ir a, permítame, vamos a ir al cementerio general 2 horas. Así que el que quiera ir y que nos quiera acompañar, por favor, escríbame a mi WhatsApp, mándeme un mensaje o un correo o un DM o un Messenger, cualquier forma de comunicación, hágalo para que nos pongamos de acuerdo, para que vayamos el día 4 de octubre al cementerio general. Vean, es el Día de Muertos, la próxima semana es el Día de Muertos, es un día también muy importante para nuestra idiosincrasia, porque no recordemos que nuestra cultura es una cultura cristiana, ¿verdad? Y el cristianismo tiene diferentes fechas y diferentes ritos que forman parte ya del imaginario colectivo de los hondureños.
Entonces, recordar a nuestros muertos, ¿verdad? Eso es parte también de la cultura cristiana. Y hay un día específico para eso. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que el cementerio general tiene seguridad ahora en ese sentido, ¿verdad? Siempre está la Policía Nacional y está la Policía Militar ahí. Así que nos vamos a poner de acuerdo al que quiera ir, la forma como nos vamos a ir, ¿verdad? Los que tienen carros pues pueden llegarse allá, no hay ningún problema, ¿verdad? Los que no, nos podemos ir en grupo, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de conflictividad. Ya dentro de ahí, entonces ya estamos seguros porque hay... Quiero que visitemos la tumba del Tiburcio Carías Andino, quiero que veamos la tumba de Juan Ramón Molina, la tumba de Ramón Rosa, quiero que veamos la tumba de Policarpo Bonilla, de Miguel R. Dávila, la tumba, el mausoleo de los Soto, quiero que veamos el pedazo de tierra que hay del cementerio judío, ¿verdad? Las tumbas de la comunidad judía. Vamos a ir a buscar, bueno, la de Julio Lozano Díaz también. Quiero que veamos la de Tosta, la de Vicente Tosta también, como veamos. En los mausoleos de la familia Cuello, ¿verdad? Del señor Augusto Cuello. Veamos también algunas tumbas de los alemanes que fueron enterrados ahí. Y los árabes palestinos, que eran los primeros migrantes que vinieron a Tegucigalpa en el siglo XX, también estaban enterrados ahí. Así que me gustaría invitarlos, me gustaría que este sea como un aporte pues, que realizamos de este espacio a ustedes y que conozcamos nuestro patrimonio, porque no hay cosa más vergonzosa que que no conozcamos lo de nosotros, ¿verdad? Se los digo así entre amigos, ¿verdad? Hay que conocer lo nuestro, hombre, hay que conocer el país, hay que conocer Honduras, hay que conocer lo que tenemos, ¿verdad? Porque si usted no conoce su país, no va a poder hacer muchas cosas. Así que yo los dejo, escríbanme cualquier cosa, cualquier información y estamos listos para seguir bien, para visitar el cementerio general. Voy a seguir publicando videos del huracán Mitch y de otros videos, por favor véanlo. Al final les va a salir un anuncio en Facebook. Ese anuncio me ayuda para este proyecto, ¿verdad? Le sacamos un par de pesos a Zuckerberg, como dicen, ¿verdad? Y de paso hacemos crecer también estos espacios porque me gustaría, por ejemplo, que fuéramos a hacer un recorrido por las iglesias del occidente de Honduras, ¿verdad? Ahorita están pavimentando la iglesia de la Campa, por ejemplo. Imagínense un recorrido de estas iglesias en occidente, estas iglesias coloniales con una historia riquísima, las iglesias de Gracia, pasar a la Campa, después pasar a la iglesia de San Manuel de Coloete, que es de las iglesias más hermosas que tiene América Latina, ¿verdad? Con un simbolismo increíble esa iglesia. Entonces, me gustaría hacerlo, ¿verdad? Nos vamos de mochileros ahí a conocer el país, ¿verdad? Porque el país se conoce caminando, ¿verdad? Yendo a donde la gente, no estar metido en los moles ni en esos lugares, ¿verdad? Y usted no conoce nada, ¿verdad? Si quiere conocer el país, usted tiene que irse a enlodar ahí, tiene que ir a platicar con la gente, porque al final eso es lo importante, ¿verdad? Historiadores de escritorio que solamente están ahí, eso no funciona. Hay que ir uno ahí, ¿verdad? Hay que ir a platicar, hay que irse a beber café, hay que irse a beber un vaso de chicha ahí con la gente, ¿verdad? Y platicar con ellos. Así es como se hace historia, así es como se construye la historia del país, ¿verdad? Y conocer la idiosincrasia de las personas, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, yo hablo mucho y buenas noches a todos y muchísimas gracias.